Bueno, vamos, antes de terminar la clase, les quiero mostrar eh, en el foro de la unidad 4, tienen acá el Genially con 2 problemas resueltos de hidratos de carbono. ¿Sí? Yo me acordaba que los había subido, pero no me acordaba dónde. Bueno, eso ya está. Y la resolución del primer parcial también ya la subí. Así que eso ya está listo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos queda de la clase, de esta parte más teórica y conceptual de ácidos nucleicos, es hablar de 2 herramientas biotecnológicas, ¿sí? Que se basan justamente en ácidos nucleicos, que son los plásmidos y las enzimas de restricción. Entonces vamos a comenzar por los plásmidos, que los plásmidos son moléculas de ADN doble cadena circular, que existen naturalmente en bacterias de manera extracromosomal. Es decir, la bacteria tiene su cromosoma y aparte tiene estas moléculas circulares, que se llaman plásmidos. ¿Qué hacen los plásmidos en las bacterias? Bueno, tienen distintas funciones. Algunos portan resistencia a antibióticos, a la eh, intervienen en la degradación de compuestos, eh, inducen tumores. Esto es particularmente importante en el caso de unas bacterias que se llaman Agrobacterium, y es esta capacidad que tienen en sus plásmidos de generar tumores, lo que da la base a la generación de plantas transgénicas. Una de las metodologías por las que se generan plantas transgénicas. Bueno, resistencia a metales pesados, etc. O sea que en los plásmidos las bacterias van a codificar, van a tener funciones determinadas que, bueno, les van a ser beneficiosas. Los plásmidos tienen tamaño variable. Hay desde unas pocas nucleótidos, 1000 nucleótidos o pared de bases, hasta, bueno, más de 500. Todos los plásmidos tienen un origen de replicación, porque, como se imaginarán, el plásmido tiene que replicarse dentro de la bacteria, si no, cuando la bacteria se divide, bueno, la cantidad inicial que haya se perdería por dilución. Entonces los plásmidos se replican. Y lo hacen a partir de una secuencia específica que se llama origen de replicación o sitio de replicación. En las bacterias pueden existir con un número de copia alto o bajo, y de acuerdo a este número de copias y su tamaño va a representar un porcentaje determinado del ADN total de la bacteria. Una bacteria puede tener distintos plásmidos coexistiendo. Y entonces son estos plásmidos los que se han modificado de alguna manera para convertirlos en herramientas biotecnológicas. ¿Sí? Muchas justamente de las herramientas biotecnológicas provienen de moléculas o procesos o cosas que ocurren en la naturaleza, pero que, bueno, se los modifica para que su manipulación y su uso en el laboratorio sea más fácil. En el caso de los plásmidos, se les ha hecho más pequeño su tamaño. También se les ha adicionado sitios de reconocimiento para endonucleasas de restricción. Ya vamos a ver qué son y por qué a los plásmidos se les agregan estos sitios de reconocimiento. Y también marcadores genéticos fácilmente seleccionables, que van a permitir identificar células que porten ese plásmido y células de las células que no lo tengan.
Bueno, cuando los plásmidos que existen naturalmente en las bacterias sufren este tipo de modificaciones, se convierten en vectores. Estos vectores son justamente las herramientas biotecnológicas. Entonces, el vector lo vamos a definir de manera similar, como una molécula a doble cadena, circular, construida a partir de plásmidos que existen naturalmente y que tiene que tener al menos estas tres características. Por supuesto que los plásmidos tienen más, algunos tienen bastantes características y propiedades más, pero esto es indispensable. Tener un origen de replicación, a partir del cual el plásmido se pueda duplicar en la célula o en la bacteria donde se produzca. Tener un sitio de clonado múltiple, que es un sitio, una región del plásmido en el cual hay varios sitios de reconocimiento para endonucleasas de restricción, y que esos sitios van a permitir insertar fragmentos de ADN de otro origen en estos plásmidos. Y marcadores de selección, que le van a dar propiedades fenotípicas particulares a las células que sean hospedadoras de estos plásmidos. Por ejemplo, la resistencia a algún antibiótico. Entonces, si yo espero que el plásmido que yo construí se introduzca dentro de alguna célula, o por ejemplo dentro de una bacteria, entonces, y este plásmido porta la resistencia a un antibiótico, como puede ser la ampicilina, luego las células que crezcan en presencia de ampicilina serán, en principio, aquellas que estén portando el plásmido de interés. Entonces, una forma de seleccionar aquellas células que contienen ese plásmido de la que no lo contiene. Los vectores como herramientas biotecnológicas se clasifican en estas tres categorías. Los vectores de clonado son aquellos que se utilizan para el aislamiento de fragmentos de ADN. Es decir, un fragmento que nos interesa estudiar por algún motivo, se puede introducir en estos vectores. Ya vamos a ver cómo podemos obtener ese fragmento, ¿sí? Pero ahora imagínense que lo tienen. Ese fragmento que lo tenemos de alguna manera, lo podemos introducir en estos vectores de clonado empleando esas regiones que tienen sitios de reconocimiento para endonucleasas. Entonces, con una, imagínense como una forma de cortar y pegar, ¿no? Podemos introducir algún fragmento de interés. Y de esa manera, bueno, ese fragmento va a permanecer en este plásmido, el cual se puede perpetuar en bacterias, ¿sí? Las bacterias son eh, receptivas a estos plásmidos, y de esa manera ese fragmento puede mantenerse. Bueno, luego tenemos los vectores de expresión, donde además de aislar, o sea, de clonar un fragmento de interés, lo podemos expresar. Es decir, que en esos vectores, además de la posibilidad de introducir un fragmento, tenemos las secuencias regulatorias adecuadas para que ese gen que estamos introduciendo se pueda transcribir y luego traducir. Es decir, que en estos vectores vamos a tener secuencias regulatorias propias de la célula donde queremos expresar ese gen. Si yo quiero expresar el gen en una bacteria, bueno, tendré secuencias regulatorias de bacterias. Si lo quiero expresar en una célula de mamífero, tendré que tener otro plásmido, otro vector con secuencias propias para mamíferos, ¿sí? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Bueno, y los vectores especiales que se utilizan para estudios de regulación. Los vectores de clonados también se clasifican en algunas categorías.
principalmente en base a el tamaño del fragmento que se puede clonar, o sea, el tamaño del fragmento que aceptan ser insertado en esos vectores. Típicamente, bueno, los plásmidos son los más utilizados, pero cuando uno quiere introducir fragmentos más grandes ya hay que pasar a otro tipo de vectores e incluso llegar a los BAC y YAC, que son cromosomas artificiales, ¿no? O sea, son muy grandes y aceptan fragmentos también muy grandes. En cuanto a los marcadores de selección, estos típicamente pueden ser de dos tipos. Los que codifican para la resistencia a algún antibiótico. Lo comúnmente utilizado es la resistencia a ampicilina, tetraciclina, kanamicina, ceosina. De modo que, como les comentaba, luego las células que queremos seleccionar conteniendo ese vector se crecen en presencia de estos antibióticos. Entonces, aquellas células que no contengan el vector mueren, y las que sobreviven bueno, son las que contienen el vector de interés con la resistencia al antibiótico. Y luego tenemos los que se llaman marcadores de ausotrofia, que permiten la síntesis de un componente esencial, por ejemplo, un aminoácido, que por ejemplo, la bacteria no lo produce y es necesario aportarlo en el medio de cultivo. Entonces, si el plásmido contiene la información para producir ese aminoácido, luego vamos a crecer las células en ausencia de ese aminoácido, o sea, no vamos a suplementar el medio con el aminoácido que es esencial, de modo que las bacterias que hayan incorporado el plásmido y hayan adquirido la capacidad de sintetizar ese aminoácido esencial van a sobrevivir, y aquellas que no incorporaron el plásmido, como tampoco se los está suplementando el aminoácido en el medio de cultivo, van a morir. Entonces son los que se llaman marcadores de ausotrofia. Yo siempre les doy el ejemplo típico de Jurassic Park. Bueno, ustedes no sé si las han visto, son todos más chicos, pero si recuerdan, en la 1, en la primera película, en un momento que se pregunta por qué los dinosaurios no escapaban de la isla, bueno, y era porque tenían un marcador de ausotrofia. Había un aminoácido esencial que estos dinosaurios no podían producir, y se los suplementaban en las dietas, en las plantas, en la alimentación que le daban, ¿no? Entonces, cualquier dinosaurio que escapara de la isla rápidamente iba a morir porque no podía fabricar ese aminoácido. Bueno, ese es el marcador típico de ausotrofia. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de vectores de clonado, ¿no? Que son como los caballitos de batalla, son súper conocidos y utilizados en todo el mundo. Este vector de clonado, que se llama pBlueScript, fíjense, esto se lo muestro porque, bueno, así es como cuando uno quiere comprar o lo ve en algún, ¿cómo se llama?, catálogo o en algún paper, aparecen así dibujados de esta manera. Entonces acá podemos ver el tamaño del vector, que son 3 kilobases, o sea 3000 kilobases. Recuerden que siempre el ADN, como es doble cadena, muchas veces se escribe como pares de bases. Esto sería kilopares de bases. O bueno, a veces se lo pone así directamente kilobase. Bueno, bien, acá tenemos entonces el tamaño, tenemos el origen de replicación, tenemos la resistencia a ampicilina, y tenemos acá en rojo el sitio de clonado múltiple. Esta porción en la cual hay sitios de reconocimiento de endonucleasa de restricción, que son las que se utilizan para justamente cortar y pegar los fragmentos de interés. Bueno, y muchas veces también aparece
detallada la zona del sitio de clonado múltiple para, bueno, justamente todos estos nombres son todas endonucleasas de restricción, para que, bueno, uno pueda ver cuáles son, la secuencia, y etcétera, y hacer así los cálculos para el clonado. Este es otro, se llama PBR322, bueno, es un poquito más grande, de 4300 pares de bases. También tenemos, podemos identificar el sitio de origen de replicación. Acá tenemos dos marcadores de selección, ampicilina y tetraciclina. Y bueno, un montón de enzimas que funcionan como sitio de clonado múltiple. Y este es un plásmido que en las bacterias está en un alto número de copias. Cuando utilizamos estos plásmidos para clonado, ¿sí? Ya van a ver cuando lleguen a genética y a biología molecular, lo van a ver bien en detalle y van a hacer un montón de ejercicios y cuentas con esto. Pero bueno, es deseable tener un plásmido de alto número de copias porque, bueno, eso nos garantiza que el inserto que nosotros clonemos acá luego se va a amplificar mucho dentro de la bacteria. Bien, la otra herramienta que vamos a ver hoy son las enzimas de restricción. Estas son endonucleasas. Nucleasas significa que van a cortar uniones entre nucleótidos. Y son endonucleasas porque van a cortar internamente en la molécula de ADN. Las exonucleasas cortan desde los extremos. Exonucleasa 5' corta del extremo 3', exonucleasa 3' corta, va eliminando nucleótidos del extremo 3'. Y las endonucleasas cortan internamente. Estas también son de origen bacteriano y estas enzimas tienen un sitio de reconocimiento muy específico, que está dado por una determinada secuencia de nucleótidos. El corte lo hacen entre el oxígeno del carbono 3 del azúcar, ¿sí? El oxígeno que estaba interviniendo en el grupo hidroxilo, y el grupo fosfato. De modo que cuando realizan el corte, cada fragmento va a quedar con su grupo fosfato y el otro fragmento, o sea, la otra hebra, la otra cadena de ADN va a quedar con su grupo oxidrilo 3' libre. Estas enzimas tienen un nombre que en general es de 3 letras con algún número romano al lado, y siempre, bueno, o la mayoría de las veces derivan del organismo donde se obtuvieron, ¿sí? Entonces, ECO R1 es porque proviene de Escherichia coli, TAC1 es porque viene de esta bacteria, Thermophilus aquaticus, etc. Y cada una tiene una secuencia de nucleótidos específica para cortar, ¿sí? Típicamente en las bacterias, las enzimas de restricción hay de 3 tipos. Las de tipo 1, las de, bueno, tipo 2 y las de tipo 3. Las de tipo 2 son las que se utilizan como herramienta biotecnológica en ingeniería genética. Entonces, el sitio de reconocimiento de estas enzimas es entre 4 y 8 nucleótidos. Y tiene una característica que tiene una simetría tipo palindrómica. ¿Se acuerdan que en la primera parte de la clase vimos, cuando vimos esas secuencias repetidas que pueden hacer que la molécula la cadena de ácido nucleico adopte alguna estructura, tipo de horquilla o de cruz? Bueno, y una posibilidad era esta simetría palindrómica. La simetría palindrómica, bueno, es esta simetría rotacional de segundo orden, que seguro que con eso ya entienden lo que es. No, mentira. Pero bueno, significa esto, que cuando uno lee de 5' a 3',
lee lo mismo que en una cadena, lee lo mismo que de 5' a 3' en la cadena de abajo, ¿sí? Porque, bueno, porque es complementaria. Esta simetría se basa justamente en eso. Lo que está acá en este sentido es lo que veo acá abajo en este sentido. Y bueno, y viene de lo que significa un palíndromo, que en el caso de las palabras, significa que yo puedo leer de ida y de vuelta lo mismo. Como, bueno, todo esto, fíjense, dábale arroz a la zorra lavada, si lo leen para allá, se lee lo mismo. Bueno, y esto igual. Bueno, eso es lo que es un palíndromo. Entonces, estas enzimas tienen sitios de reconocimiento entre 4 y 8 nucleótidos que son palíndromos. Significa que lo que yo leo de 5' a 3' en una cadena es lo mismo que leo en la cadena de abajo. Fíjense, para EcoR1 el sitio de reconocimiento es GAATTC. En la cadena de abajo, si leo de 5' a 3', porque siempre leo de 5' a 3' el ADN, no lo leo de otra manera, tengo GAATTC, o sea, lo mismo que tenía acá arriba. Bien, eso por un lado. Por otro lado, los sitios de corte que dan estas enzimas pueden ser de dos tipos. Aquellos que dejan extremos romos, como es el caso de esta enzima, que corta justo en el medio. De modo que, imagínense, cuando esto se separa, ¿no? Y tengo una cadena acá a la izquierda y otra cadena acá a la derecha, digamos, todos los nucleótidos quedan apareados, quedan unidos a su complementario. Eso hace que el extremo sea romo, derechito, sin protuberancias. Pero hay otras enzimas que cortan en posiciones que están por fuera de ese centro, ¿no? De ese eje. Y en esos casos, imagínense, por ejemplo, EcoR1 que corta entre la G y la A, ¿no? En la hebra de arriba y en la de abajo. Entonces, el corte hace esto. Cuando las dos cadenas se separan, acá va a quedar, estos 4 nucleótidos van a quedar como sueltos. Y en la cadena de arriba, estos 4 nucleótidos también van a quedar como sueltos al separarse las cadenas. Eso genera extremos que se llaman cohesivos o sticky. Y es la otra forma en la que generan los cortes estas enzimas. ¿Sí? Cuando el corte es entre los primeros nucleótidos, se genera esto, ¿no? Que la cadena de abajo tiene el extremo sticky, y cuando el corte es entre los últimos, es la cadena de arriba la que tiene el sticky. Bueno, bien. Algo que me parece que no les dije en la primera parte es cuando nosotros tenemos las cadenas de ADN, la doble cadena, siempre una va de 5' a 3' y la de abajo va al revés, ¿no? De 3' a 5', porque son antiparalelas. La cadena que va de 5' a 3', esta se llama cadena positiva. Y la cadena de abajo, la complementaria, se llama cadena negativa. ¿Sí? Eso siempre también es por convención. Cuando hablamos del mensajero, siempre el mensajero corresponde a la cadena positiva. Es decir, que supongamos que tenemos este ácido nucleico, esta doble hebra, la cadena positiva es esta de acá arriba, la negativa es esta de acá abajo, pero si yo tengo que decir cómo es el mensajero, que se corresponde con esta secuencia de ADN, bueno, el mensajero va a ser la misma secuencia que la cadena positiva, solo que reemplazo la T por la U, o sea, G-U-U-A-A-C. ¿Sí? Bien, eso después lo vamos a reforzar con los ejercicios, pero me parece que no lo había mencionado antes. Bueno, seguimos con las enzimas de restricción. Entonces, acá tenemos en otro esquema cómo ocurren estos cortes, ¿no? Cuando el corte es, como les decía, en el medio, se generan, al separarse las dos cadenas, se generan extremos sin protuberancias, extremos romos. En cambio, cuando el corte es entre los primeros nucleótidos o entre los últimos, al separarse se generan cadenas que tienen extremos que protruyen, no sé cómo se dice en castellano,
se llaman extremos cohesivos o sticky, ¿sí? Son secuencias, son unos pocos nucleótidos que quedan sin tener su contraparte, sin tener su complementario. Bien, ¿y esto por qué es útil? Porque cuando se realizan clonados, lo que se hace es incorporar estos sitios de reconocimiento para endonucleasas de restricción en el fragmento que queremos clonar, en el fragmento de interés. De modo que cuando luego el fragmento de interés y el plásmido se digieren con la endonucleasa de restricción, en ambos se generan estos extremos cohesivos, ¿sí? Obviamente que estos extremos cohesivos pueden juntarse, ¿no? Si esto se junta con esto, por complementariedad de base van a quedar unidos, ¿no? La A va a interaccionar con la T, la C con la G, haciendo los puentes de hidrógeno, todo. Entonces, si el fragmento de interés fue cortado con la misma endonucleasa de restricción, va a tener este extremo que va a poder unirse al complementario del plásmido. Y esa es la forma en que se corta y se pega el fragmento de interés en un plásmido. Luego se agrega otra enzima que se llama ligasa, que lo que va a hacer es generar el enlace fosfodiéster para que eso ya quede incorporado con un enlace covalente. Bien, entonces, por ejemplo, si en un ejercicio típico, ¿no? Queremos ver qué tipo de secuencia se puede corresponder a un sitio de reconocimiento por una enzima de restricción. Entonces, en cada caso, tenemos que ver si esta secuencia, que acá está planteada únicamente la secuencia de la cadena positiva, si esa secuencia podría ser un sitio de reconocimiento para una enzima de restricción. Y esto es factible solo si estos sitios son palíndromos. Entonces ahí tenemos que ver, por ejemplo, el primero, si esta secuencia de 5' a 3' es GACT, la secuencia de la cadena complementaria va a ser, en vez de GC, en vez de A, T, en vez de C, G, y en vez de T, A. Entonces, si yo leo la secuencia complementaria que acabo de nombrar, pero de 5' a 3', o sea, desde el extremo de la derecha hacia la izquierda, voy a leer A, G, T, C. O sea, lo que yo dije recién es distinto a lo que está escrito acá. Por lo tanto, este no sería un sitio de reconocimiento de una enzima de restricción. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué piensan? Sí, puede ser. Podría ser, sí, porque Sí. si escribo, a ver, voy a salir de la presentación, ¿sí? Si yo acá escribo la cadena complementaria, ¿no? Yo tendría CCC, GGG, ¿no? Entonces, acá arriba leo de 5' a 3', GGG, CCC, y ahora leo abajo de 5' a 3', GGG, CCC. Leí lo mismo, o sea que ese podría ser un sitio de reconocimiento. ¿Sí? Este, en cambio, no. ¿Sí? Porque este es igual a este, solo que tengo A, entonces acá yo voy a leer TTT-CCC, que es distinto a lo que tengo acá. ¿Qué pasa con el cuarto? Con este. Si yo acá abajo tengo que escribir la complementaria, tengo C, T, A, G. Entonces acá leo GATC, GATC. O sea que este también podría ser, ¿sí? Bueno, y de esa forma se identifican los sitios de reconocimiento.
Em, estos, estos sitios de reconocimiento se utilizan, aparte de para clonar un fragmento de interés, también para caracterizar una molécula de ADN, porque cada molécula de ADN, cada vector, cada plásmido, cada genoma, tiene una secuencia propia. Y a esa secuencia propia están asociados distintos sitios de reconocimiento de estas enzimas. De modo que si yo tengo dos plásmidos y hago cortes con estas enzimas, los cortes van a ocurrir en distintos lugares y los fragmentos que se generen de esos cortes van a tener distintos tamaños. Entonces, ese patrón de tamaños distintos que yo obtengo al digerir dos moléculas distintas con enzimas de restricción, o sea, digerirlas con las mismas enzimas a las dos moléculas, me permite caracterizarlas. Y es lo que se llama patrón de restricción. Ese es el patrón característico que una molécula de ADN tiene cuando se digiere con determinadas enzimas de restricción. Entonces, veamos en este ejemplo. Supongamos que tenemos este fragmento de ADN y sabemos que en estas posiciones hay sitios de reconocimiento para estas enzimas. Entonces, si cortamos con ellas, ¿qué patrón de bandas esperamos obtener? Bueno, si esto es lineal, entonces vamos a tener un fragmento que tiene este tamaño de 120, un fragmento que tiene este tamaño, ¿sí? Que sería 350 menos 120, ¿sí? 230, un fragmento que tiene este tamaño, un fragmento que tiene este tamaño y finalmente este pedacito final. ¿Sí? De esa manera uno hace las cuentas y caracteriza ese patrón de restricción. Ahora, si esto fuera lineal, perdón, si esto fuera circular, bueno, ahí digamos, este fragmento ya no existe, este fragmento ya no existe, y existe uno nuevo, que resulta de la suma de estos dos, porque justamente esto se circulariza y se une. Bien, bueno, de este tipo vamos a hacer varios problemas para ejercitar esto. Bueno, bien. Cuando hacemos cortes en el ADN con enzimas de restricción, ¿sí? Ya sea porque queremos cortar para clonar o cortamos porque queremos caracterizar una molécula, la forma de visualizar esos fragmentos que generamos y la forma de visualizar en general al ADN es a través de una electroforesis. En el caso del ADN, la electroforesis que se realiza es en agarosa. Es otro polímero distinto. En las proteínas habíamos visto la poliacrilamida. Para el caso de los ácidos nucleicos, en general se utiliza la agarosa, que también es un polímero que va a formar un gel, una especie de gelatina, con un poro determinado que va a permitir que las moléculas de ADN se desplacen al aplicar una corriente eléctrica. Como la molécula de ADN ya tiene carga, no es necesario generársela usando ningún compuesto, entonces esas moléculas con carga negativa, dada por los grupos fosfatos, se van a desplazar hacia el polo positivo de la electroforesis, y ese desplazamiento va a estar dado por su tamaño. Las moléculas más pequeñas se van a poder desplazar más en el gel y las más grandes se van a desplazar menos. Esta es la agarosa, y entonces ese desplazamiento de las moléculas va a depender, como les decía, del tamaño, ¿sí?
y es proporcional al logaritmo del tamaño, de la misma manera que también había una proporcionalidad con el logaritmo del tamaño en las proteínas, ¿sí? El desplazamiento en el SS page. Entonces, las moléculas más pequeñas son las que se desplazan más en el gel y las más grandes quedan más retenidas. Siempre en los geles tenemos en paralelo un marcador de peso molecular, que es una mezcla simplemente de fragmentos de distinto tamaño que me van a permitir estimar por comparación el tamaño de las distintas bandas que yo obtenga en mi muestra. La concentración de agarosa, que me va a determinar el tamaño del poro de ese gel, también va a afectar la velocidad de migración. Los porcentajes de agarosa típicamente van desde 0,5 a 2, 2,5 también se puede utilizar. Cuanto mayor es el porcentaje, más chico es el poro, más compacto es el gel, y eso va a permitir resolver moléculas pequeñas. Entonces, para porcentaje de agarosa alto, me van a permitir diferenciar bandas de tamaño pequeño. En cambio, si yo quiero diferenciar bandas de tamaño más grande, voy a tener que disminuir el porcentaje de agarosa para que el poro sea más grande y esas bandas de mayor tamaño puedan desplazarse a lo largo del gel. ¿Sí? Bien, también es importante la conformación de la molécula del DNA. ¿Sí? Si se acuerdan de lo que hablamos un poquito en la primera parte de la clase, las moléculas de DNA que son circulares, como puede ser un plásmido, tienen, típicamente adoptan supraestructuras. ¿Sí? Puede estar superenrollado, que es el caso que una molécula de ADN circular se superenrolla automáticamente. Eso genera una molécula que es más compacta, más chiquita, y es la que más fácil se desplaza en el gel. Cuando la molécula de ADN está como círculo relajado, se desplaza menos, y cuando está lineal completamente es la que menor desplazamiento tiene. Es decir, una molécula de ADN de un tamaño determinado, dependiendo en qué estructura se encuentre, superenrollado, circular completamente o lineal, su desplazamiento en el gel va a ser distinto, aunque tengan el mismo tamaño, pero es la estructura lo que hace que este desplazamiento se vea afectado. Bueno, ¿qué otras cosas interfieren en la velocidad de migración? Bueno, por supuesto el voltaje aplicado. La composición de bases no tiene ningún efecto porque la carga no la da la composición de bases, sino los grupos fosfatos, que es exactamente lo mismo sin importar el nucleótido que tenga. La composición del buffer, bueno, desde ya, porque en el buffer están los iones que van a hacer su efecto en la electroforesis. Entonces, por supuesto que eso afecta el desplazamiento. Los dos buffers más usados para las electroforesis de agarosa son tris-acetato EDTA y trisborato EDTA. Bien, ahora, cuando corremos en un gel, luego tenemos que visualizar eso, porque esto, como se imaginarán, es todo transparente. La agarosa se pone un poquito blanquecina cuando se solidifica, pero el buffer es transparente, la preparación de DNA es transparente, etc. Entonces, la forma de visualizar el ADN en un gel de agarosa es mediante el uso de intercalantes. Estos intercalantes lo que hacen es justamente intercalarse entre la doble hebra, y son compuestos que tienen alguna propiedad lumínica, fluorescente, etc. Y eso es lo que nos permite la visualización. Históricamente se ha usado el bromuro de tirio, es un intercalante que
cuando se expone a luz ultravioleta, da un color anaranjado. Entonces, así es como se ven las bandas. Pero hoy en día este intercalante está dejando de usarse porque es un intercalante que es muy estable y eso lo hace que sea muy, muy mutagénico. Y se están utilizando otros tipos, ¿no? Que bueno, acá yo les puse algunos que son simplemente las marcas comerciales, Gelred, Gelstein, etc. Que no son tan mutagénicos porque bueno, se desprenden más fácilmente de la molécula, de la doble hélice, o bueno, porque tienen alguna otra propiedad que los hace no tan tóxicos. También muchos de ellos necesitan la exposición a luz ultravioleta para visualizarlo. Pero bueno, entonces, la forma en que vamos a visualizar cualquier molécula de ADN que querramos ver es esta, ¿no? Un gel de agarosa y luego la tinción con algún intercalante que me permita visualizarlo. Cuando entonces en estos geles de agarosa nosotros vamos a poder estimar el peso molecular de la banda que estoy viendo por comparación con el marcador de peso molecular, pero también tenemos la posibilidad de hacer una semi-cuantificación de la cantidad, la masa que tenemos en esa banda, porque hay también marcadores que no solo son de peso, sino de masa. De modo que en ese marcador la banda que vemos no solo se corresponde a un tamaño determinado, sino que tiene una masa determinada. Y esa masa tiene una intensidad determinada cuando uno coloca el intercalante y la visualiza. Entonces, comparando la intensidad de banda con el marcador, con el patrón, podemos estimar la masa que tenemos en esa banda. Y comparando la posición en el gel, también con el patrón, podemos estimar su tamaño. Bueno. Esto, hasta acá vamos a llegar hoy. La clase próxima vamos a retomar un poquito el tema de las enzimas de restricción, de los mapas de restricción, y vamos a hacer justamente el ejercicio que venía ahora, para ver cómo se construyen, cómo se interpretan, cómo se hacen los cálculos en relación a las enzimas de restricción y a la construcción de mapas de restricción. Y algunas, bueno, aplicaciones de esto. Bueno, ¿dudas de esta segunda parte?